Impedancia. La impedancia es un factor resistente que afecta al flujo de la corriente eléctrica alterna y se denota con el símbolo Z y se mide en ohmios. La impedancia se caracteriza por presentar dos componentes, la resistencia y la reactancia. La reactancia es la oposición que representa un circuito eléctrico al flujo de corriente continua, mientras que la reactancia es la oposición que presenta un circuito eléctrico al flujo de corriente alterna. Este término representa una medida importante en el diseño y análisis de circuitos eléctricos, ya que determina la cantidad de corriente que fluiría a través de un circuito. Es fundamental tener en cuenta que la impedancia puede variar en función de la frecuencia de la corriente alterna que fluye a través de un circuito, por lo que es necesario tener en cuenta este factor en el diseño y análisis de circuitos eléctricos. Inductor. Un inductor es un componente pasivo utilizado en la electrónica que tiene la capacidad de almacenar energía en un campo magnético creado por una corriente eléctrica que pasa a través de él. Este dispositivo tiene la particularidad de oponerse a los cambios de corriente en un circuito, fenómeno conocido como inductancia. Tipos: inductores. De Inductores de frecuencia baja. Los inductores de frecuencia baja se crean como transformadores y tienen núcleos hechos de acero eléctrico que están laminados para ayudar a prevenir las corrientes de focal. Inductores pequeños. Los inductores pequeños se pueden grabar directamente en una placa de circuitos de impresión haciendo el trazado de un patrón en espiral. Inductores apantallados. Los inductores apantallados se utilizan en sistemas de regulación de energía, iluminación y otros sistemas que requieren entornos operativos de bajo ruido. Representación fasorial. La corriente alterna se puede representar con una flecha girando a velocidad angular. Este elemento recibe el nombre de fasor y se representa como un número complejo. Su longitud coincide con el valor máximo de la tensión o corriente, según sea la magnitud que se esté representando. También se utiliza el valor RMS en lugar del valor máximo. En ese caso habrá que dividir el valor máximo por raíz de 2. El ángulo corrimiento de la señal sobre el eje horizontal representa la fase, la velocidad de giro o está relacionada con la frecuencia de la señal, como podemos ver en la siguiente imagen. Representación fasorial. En muchas ocasiones, las tensiones y las corrientes de circuitos con corriente alterna presentan desfases entre sí, corrientes horizontales. En los diagramas fasoriales, esto se representa con un ángulo entre los fasores. En el ejemplo siguiente, hay dos señales desfasadas 90 grados y a la izquierda de las mismas se puede ver los dos fasores con un ángulo de 90 grados entre sí. En un diagrama fasorial quedarían representados de la siguiente manera, como podemos ver en la imagen. Diagrama fasorial. Al igual que los números complejos, los fasores pueden estar representados en forma binómica o polar. También existen otras como la trigonometría y la exponencial. En algunos casos nos conviene una forma de expresarlos y en otros casos será más simple hacer cuentas con la otra forma. Yo soy Brenda Fonseca y esta fue mi parte de trabajo. Desarrollo experimental. Identificación de Bs en el multímetro. Aquí prácticamente lo que hicimos fue identificar el voltaje de nuestro módulo a 12 volts, que estos 12 volts son igual a nuestra Bs. Conexión del circuito, tensión del resistor. Aquí nuestra conexión del circuito la realizamos de la siguiente manera. De nuestro canal 1 del osciloscopio lo conectamos a nuestra fase de la clavija, mientras que del canal 2 del osciloscopio lo conectamos a una parte del inductor. Ahora, del caimán rojo lo conectamos de la fase de nuestra clavija a una punta de la resistencia, mientras que el caimán verde lo conectamos de la otra punta de la resistencia a la parte donde está nuestra punta del osciloscopio canal 2. Ahora, el otro cable negro lo conectamos de nuestro neutro de la clavija a la otra parte que faltaba por conectar en el inductor. Desfasamiento de ondas en el osciloscopio. Aquí se puede ver cómo nos quedó nuestra onda de desfasamiento al realizar la conexión del circuito. Curva de Lissajous. En esta imagen se muestra cómo nos quedó nuestra curva de Lissajous al conectar este circuito.
Conexión del circuito, tensión del inductor. Ahora, en este circuito, la conexión es de la siguiente manera. De nuestro canal 1 del osciloscopio, lo conectamos a la fase de la clavija, mientras que del canal 2 del osciloscopio la conectamos a una punta de la resistencia. Ahora, el caimán verde lo conectamos a una punta del inductor y la otra punta a la punta donde está la resistencia y la punta del osciloscopio canal 2. De ahí sacamos un caimán rojo a la otra punta del inductor, que esa va a nuestra fase de nuestra clavija. Mientras que para la otra punta que nos falta de la resistencia, sacamos un caimán del neutro de nuestra clavija a la otra punta. Y de esa manera tenemos la tensión del inductor, como se puede ver en la siguiente imagen. Desfasamiento de ondas en el osciloscopio. Aquí podemos ver que sí nos varió nuestra onda de desfasamiento a comparación de la otra, ya que nuestro canal 1 permanece, pero nuestro canal 2 se ve un poco atenuada. Curva de Lissajous. Aquí también podemos ver cómo cambió nuestra curva de Lissajous, ya que se ve un poco más cerrada. Cálculos. Estos fueron los cálculos que realizamos para sacar la impedancia total, ZT, corriente total IT, tensión del resistor PR, tensión del inductor BL, cada una en su forma fasorial y rectangular. La simulación la hicimos por Multisim. En la primera pantalla tenemos el comportamiento que tiene el inductor con el osciloscopio. Como nos podemos dar cuenta, nos está dando lo mismo que nos dio el osciloscopio en el laboratorio. En esta simulación vemos el comportamiento que tiene la resistencia en nuestro circuito. Para esto tenemos que cambiar de posición el inductor con la resistencia, para así poder ver el comportamiento que tiene en el osciloscopio. Como nos podemos dar cuenta, el comportamiento de las ondas es igual al osciloscopio que tomamos en laboratorio y la curvatura de Lissajous es igualmente. Resistencia total en rectangular tenemos 260 más 37.7 J ohms. Para la parte fasorial nos dio 267.71 con un ángulo de 8.25. Para nuestra intensidad total tenemos en rectangular menos 0.091 más 0.63 J amper. Para fasorial tenemos que es 0.64 con un ángulo de 98.25. Para nuestro voltaje de resistencia tenemos que rectangular menos 2.03 más 14.6 J volts. En nuestra parte fasorial tenemos 14.21 con un ángulo de 98.25 grados. Para nuestro voltaje del inductor tenemos que rectangular es 2.02 menos 2.87 J volts. Para nuestra parte fasorial tenemos que es 3.517 con un ángulo de menos 54.94 grados ohms. Para nuestros valores de RMS tenemos que intensidad es igual a 45 mA RMS. Voltaje de resistencia tenemos que es 10.04 volts RMS. Y para nuestro voltaje del inductor tenemos que es 2.48 volts RMS. Para los valores obtenidos del osciloscopio tenemos que Bs es igual a 17.6 volts. Voltaje de resistencia 10.6 volt, voltaje del inductor 1.95 volt. Para nuestro ángulo de la curvatura de Lissajous con respecto a la resistencia tenemos que es menos 3.03 grados y para nuestro inductor es 20.03 grados. Nuestras conclusiones son: observamos el comportamiento de un inductor en un circuito por medio del osciloscopio y cómo se comporta su onda. Calculamos la impedancia por la forma rectangular y fasorial. Observamos que la curvatura de Lissajous del inductor no tiene un ángulo demasiado grande, por lo cual en nuestra simulación se nos ve casi acostada. Comprobamos que el inductor general
una resistencia la cual se debe considerar para sacar la intensidad, ya que si no nos dará un valor diferente. Aquí tenemos las biografías donde consultamos los siguientes temas: impedancia, diagramas de impedancias, inductor, tipos y características, representación fasorial y senoidal del inductor considerando su caída de tensión y corriente circulante.